palabra le puse por título: en la obediencia está la bendición. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios y a su palabra, hermano querido, y se lo digo con los ojos bien abiertos, y les profetizo con los ojos bien abiertos, cuando uno obedece a Dios y a su palabra, las bendiciones del Señor caen sobre nuestra familia. Amén. Por lo tanto, si queremos alcanzar las promesas, si queremos alcanzar los sueños, si queremos alcanzar los proyectos que tenemos en nuestra vida, uno, debemos ser obedientes. Nosotros necesitamos la obediencia para caminar en la obra del Señor, en los caminos de Dios, valga la redundancia. Necesitamos nosotros obediencia. Sin ser obedientes, hermano querido, muy difícilmente podemos nosotros avanzar en el camino de Dios. Por eso la obediencia es la que separa a los soñadores con los hacedores. Hay gente que sueña y sueña y sueña. Sueño con tener esto, sueño con tener una casa, sueño con tener un buen trabajo, sueño con tener un matrimonio, sueño con tener a mis hijos en la iglesia, sueño con hacer esto otro, sueño con hacer esto otro acá. Siempre tiene sueños. Pero hay algo que los separa con el que hace que esos sueños sean realidad, con los hacedores. ¿Sabe lo que es? Es la obediencia. Cuando uno es obediente a Dios, esos sueños, esos anhelos, esos proyectos que yo tengo en mi vida, si yo soy obediente a Dios, esos anhelos, esos planes, esos propósitos se van a cumplir cuando yo soy obediente a Dios. Entonces la obediencia es algo importante para nosotros que somos seguidores de Cristo. Amén. Yo no quiero tener gente que solamente sueña. Hay gente que solamente le gusta soñar. Son soñadores. Nosotros debemos ser hacedores, dice la Escritura. Hacedores de la palabra del Señor. No sé cuánto quieren ser hacedores. Si usted hermano querido, usted quiere ser un hacedor de Dios, un hacedor de las cosas del Señor, si usted hace la palabra y es obediente a la palabra de Dios, hermano querido, todos los sueños y proyectos que estén bajo la perfecta voluntad de Dios se van a cumplir si somos obedientes. Entonces, algo muy interesante que tiene este sermón, esta palabra, que una persona necesita ser obediente para caminar en los caminos del Señor. La obediencia es más importante que un montón de sermones que yo les pueda dar. Por ejemplo, si hay gente, hermano querido, que le gusta escuchar, ¿cuánto les gusta escuchar palabra, hermano? Hay gente buena para escuchar hoy en día música, alabanza, que no es malo, pero muy poca gente escucha palabra en sus hogares. Lo decía yo en la predicación pasada, muy poca gente escucha predicaciones en sus hogares. Muy poca gente. Una persona obediente es más valioso que aquel que escucha 1000 sermones. La obediencia es una palabra, hermano querido, tan fácil muchas veces de decir, pero tan difícil de cumplir. La obediencia es la clave para alcanzar las promesas, para alcanzar, hermano querido, la palabra que Dios, los proyectos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la obediencia en nuestra vida es algo tan importante que sin obediencia nosotros no podemos caminar. Si no obedecemos a Dios, hermano querido, estamos solamente dando, perdón la palabra, no iba a decir dando jugo, pero estamos dando la hora en la iglesia. Y es la verdad. Cuando uno no obedece a Dios, las cosas que Dios nos dice, hermano querido, difícilmente podemos caminar bien en el Señor. Y hay gente que no puede alcanzar esas grandes bendiciones. Hay personas que yo conozco que nunca han alcanzado esas promesas que Dios tiene para su familia. Hay gente, hermano querido, que conozco que todavía, hermano amado, todavía espera esas promesas que Dios no le ha cumplido. Y no es que Dios no cumpla lo que promete, porque Dios, hermano querido, cumple. Sino, hermano querido, que a esas personas, o muchas veces a nosotros, nos falta obedecer a Dios para que esas promesas y esas bendiciones de Dios caigan sobre nosotros. Es por falta de obediencia. Por eso quiero empezar diciendo en este sermón, que ya vamos a dar la cita bíblica, en esta tarde noche, que Dios pone el querer
como el hacer. Si usted quiere ser obediente, trate de ser obediente a las cosas del Señor. Y acá en adelante quiero que podamos nosotros poner en nuestro corazón que el obedecer a Dios tiene que ser importante para nosotros. Así como obedecemos nosotros, hermanos queridos, las mujeres que son sometidas a sus esposos. Así como los esposos que son sometidos a sus esposas le dicen y se ponen de cabeza. También debemos someternos al Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. No voy a preguntar cuánto obediente hay en esta tarde, hermano querido. Obediente a Dios, no a su cónyuge, a Dios. ¿Cuánto obediente hay en esta tarde? Amén. Hay una historia en la palabra del Señor que yo voy a relatar y usted me va a acompañar a la Biblia. Hay una historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles que es bastante interesante. Y creo que nos va a ayudar a poder estudiar un poquito sobre el tema de la obediencia. Que creo que en este tiempo, hermano querido, hoy en día nadie le quiere obedecer a Dios, menos a los pastores, hermano amado, menos a los líderes de la iglesia. Total, yo me mando solo. Yo sirvo a Dios como quiero, cuando quiero y voy como quiero. Entonces, esta historia nos va a ayudar un poquito, hermano amado, a entender lo que es la obediencia en la iglesia, lo que es obedecerle a Dios, hermano querido, en todas las áreas de nuestra vida. Y me gustaría que me acompañe el libro de los Hechos, en el capítulo 5, ahí va a estar la palabra del Señor, usted me va a acompañar a esta poderosa palabra en el libro de Hechos, capítulo 5. Vamos a darle lectura, lo voy a esperar para que usted lo busque, está en el Nuevo Testamento. Este es el libro, se le adjudica este libro a Lucas, que es un discípulo de Pablo, donde aparecen todos los hechos de los apóstoles. Capítulo 5, del 17 en adelante vamos a dar lectura. ¿Ya? ¿Lo encontró? Gloria a Dios, amén. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Eso dice, ¿no? Amén. Eso es, ahora dicen amén. Y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y viene lo que dice el 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id pues, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ahora sí, tome su asiento. Eso es. Se entiende el texto, ¿cierto? La Reina Valera, usted lo puede entender, comprender o le cuesta. Es por eso que yo traigo unas versiones muchas veces actuales, la traducción actual, la NTV, la NBI. Y la NBI dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios, la Biblia acá dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y acá dice, arrestaron a los apóstoles, dice acá, arrestaron. En la Reina Valera nos dice, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, y acá dice más, un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id, y puesto en pie en el templo anunciad al pueblo todas las palabras de vida. Y acá dice, pero un ángel del Señor llegó de noche abriendo las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Amén. Pongámonos un poquito en el contexto de esta palabra, de lo que está diciendo Hechos. Lo que dice aquí la Escritura es que los apóstoles, ¿qué andaban haciendo? ¿Por qué lo arrestaron a los apóstoles? ¿Qué andaban haciendo? Eso es, andaban predicando la palabra. Por tanto, como ellos andaban predicando la palabra de Dios, dice la Escritura que habían una secta, eso dice la Biblia, una secta. Y esta secta, hermano querido, estaba compuesta por los saduceos. Alguien me puede decir, pastor, yo conozco solamente a los fariseos en la Escritura. Bueno, los fariseos y los saduceos se parecen, terminan en eos. Pero los saduceos, hermano querido, debemos recordar que los saduceos eran una secta judía. Aquí claramente dice el sumo sacerdote y sus funcionarios. O sea, los funcionarios eran saduceos, pero el sumo sacerdote, hermano querido, era un representante legal de los judíos ante Roma. No sé si me entiende.
El sumo sacerdote, que dice la Escritura, que tomó preso a los discípulos, era un representante del pueblo judío ante Roma. Entonces este varón, que era el representante de los judíos ante Roma, junto a sus secuaces, dice la Escritura, junto a sus funcionarios, que eran saduceos, llevaron preso a la cárcel a los apóstoles. Dice la Escritura que nombra a Juan y nombra a Pedro. Me imagino que había más apóstoles, pero nombra a Pedrito y a Juanito. Entonces, el sumo sacerdote era el representante de los judíos ante Roma, y los saduceos era una secta judía. Estos tipos, esta secta, se dedicaban a la política, se dedicaban, hermano querido, a la sociedad y a la religión. O sea, ellos querían meter la política. Sigamos con la historia, que esto, está bastante entretenida esta historia. Entonces, estos tipos de los saduceos, para que usted entienda también y pueda saber que los saduceos eran una secta, estos hombres, hermano querido, eran como los fariseos, pero estos hombres se dedicaban a la política, a la sociedad y además a la religión. O sea, tenían un merenjunje de doctrina terrible. Estos personajes negaban, por ejemplo, la inmortalidad del alma. Negaban ellos la resurrección del cuerpo. Por lo tanto, ellos no creían, hermano querido, en la resurrección de los muertos. No creían en la existencia de los ángeles y tampoco los espíritus. O sea, no creían ni siquiera, y dice la Escritura que los saduceos ni siquiera creían en el Mesías. Eso eran los saduceos. En cambio, los fariseos eran hombres que creían en Dios, en la ley, en la Torá. ¿Sí o no? Los fariseos eran religiosos. Creían en la Torá. Pero los saduceos, hermano querido, eran una secta, que no sé si en este tiempo, hermano querido, habrá una derivación de los saduceos. No lo sé. Bueno, estos personajes arrestaron a los apóstoles, a los discípulos de Cristo. Y usted sabe que las últimas palabras que Jesús les dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, antes de irse, hermano querido, al trono, ¿qué les dijo a sus discípulos? Le dijo, hermano querido, ustedes vayan, compartan la palabra, prediquen en todo el mundo, muchachos. Lleven el mensaje que yo les enseñé. Me imagino que esa fue la conversación que tenía con sus discípulos. Muchachos, la palabra que yo les entregué en estos 3 años y medio que estuve con ustedes, en estos 3 años que ustedes me vieron predicar, esa misma palabra que yo prediqué, ahora les toca a ustedes porque yo no voy a estar. Por lo tanto, y dice la Escritura que esa es la gran comisión que les envió, que les dio a sus discípulos. ¿Y dónde queda eso? En Mateo 20, 18 en adelante, en Marcos 16, 15, en Lucas 24, del 36 al 49, y en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Ahí dice que Jesús les dice a sus discípulos, vayan y compartan las buenas nuevas de salvación. Y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión. Es más, ese es el gran trabajo de la iglesia, no solo de los apóstoles. Ese es el gran trabajo de la iglesia del día de hoy. Predicar la palabra a todo el mundo. Y no es que yo me tome un avión, no es que, hermano, que me encantaría. No es que yo tome un tren y me vaya a otra región a predicar, gloria a Dios, si me invitan. Pero nosotros desde nuestro humilde hogar le podemos predicar a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestro jefe, a nuestra jefa, ¿sí o no? No es necesario usted irse a otro país. Usted puede predicarle a los que tiene al lado suyo. El mandato más grande que Dios le entrega a la iglesia, cuando digo iglesia, a sus apóstoles, es predicar el evangelio. Es predicar la palabra. Usted no se puede quedar callado con lo que Dios le ha entregado. Usted no puede ser un evangélico, una cristiana muda. Aleluya. Entonces esas palabras, hermano querido, que le dijo Jesús a los discípulos, es la gran comisión. Y esa palabra es para usted también. Usted es un comisionado de Cristo para llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. No escuché ningún amén, pero no importa. Gloria al Señor. Entonces, hermano amado, encontramos aquí algo tremendo con los apóstoles que estaban presos, estaban tras la cárcel. Y se fueron presos porque obedecieron. Si estos hombres no hubiesen obedecido, no hubiesen estado presos, no hubiesen estado tras las rejas. Pero estos hombres, como obedecieron la palabra,
Llevaron a cabo el mandato, predicaron el evangelio. Dice la escritura, hermano querido, que lo vieron predicando en las plazas, en las sinagogas, y ahí fueron y los tomaron presos y los dejaron ahí presos. Entonces, los apóstoles obedecieron a Jesús. Yo en ningún libro de la escritura he visto un discípulo que le haya dicho al maestro, a Jesús, no lo voy a hacer o no lo haré. Es más, hay un mensaje cuando Jesús estaba predicando la palabra, y Jesús predicaba fuerte, no como el pastor que está aquí predicando. Él predicaba fuerte, iba al hueso. ¿Sabe, hermano querido? Estaba predicando tan fuerte que la gente, hermano amado, se le estaba yendo. ¿Se recuerda la historia, no? ¿Y qué le dice Pedrito? Dice, pero maestro, tan fuerte estás predicando. Nos costó tanto juntar esta membresía, y más encima tu palabra es tan dura que se está yendo. ¿Te quieres ir tú también? Le dijo Jesús, ¿te quieres ir tú también? ¿Usted cree que Pedro le dijo, sí, yo también me voy a ir? Estáis predicando muy fuerte, Víctor. No, yo me voy de esta iglesia porque no, esta iglesia no es para mí. No. ¿Sabe lo que te dijo Pedro? Aleluya. No, Señor, porque solo tú tienes palabra de vida. O sea, no encuentro yo en la escritura a ningún apóstol, a ningún discípulo argumentándole, pero Señor, hazlo de esta manera, pero Jesús, hazlo de esta manera. Es más, hay un discípulo, a un apóstol, que Jesús le dice, apártate de mí. ¿Tan aquí es cierto? Satanás, eso. Le dices, lo trata hasta de Satanás, por hermano. ¿A quién fue? A Pedro. Lo trata de Satanás. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano querido? Que los apóstoles, los discípulos, fueron obedientes a pesar de la palabra dura que Jesús tenía. Porque la gente cree que Jesús es solo amor. Amén. Es un Dios de amor, ¿cierto? Pero es un hombre justo. Es un Dios justo, hermano querido. Y su palabra es justa y verdadera. Muchas veces la palabra nos va a doler, amén. Justamente cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal, cuando estamos en pecado, cuando nuestra vida está decayendo, una palabra que llegue a nuestro corazón nos va a doler. Sí, nos va a doler. Pero eso, hermano querido, muchas veces nos va a hacer reaccionar, nos va a hacer levantarnos y obedecer la palabra del Señor. Y me encanta, hermano querido, esta historia. Porque yo me imagino el cuadro, me imagino, hermano querido, el momento cuando estaba Jesús con los discípulos. Ahí se iba a ascender al cielo y le dijo, muchachos, ustedes tienen que ir a predicar la palabra. Yo ya me voy a preparar morada para que donde yo voy a estar, ustedes también puedan llegar. Yo voy a preparar ese lugar, pero ustedes dedíquense ahora a expandir el reino, a que puedan predicar, a que mucha gente pueda alcanzar esta bendita palabra. Sí, Señor. Entonces, los apóstoles obedeciendo a Jesús, obedeciendo el llamado del maestro, algo que yo noté bien complejo para los discípulos que empezaron a predicar la palabra. Recordemos que ya no estaba el maestro. ¿Se acuerdan que cuando estaba Jesús con ellos, Jesús era el que hacía prodigio, el que hacía milagro, el que daba sermones en los montes? Los discípulos solamente estaban atrás del maestro, ¿cierto? Pero ahora les tocó a ellos ponerle el pecho a las balas. Y algo que me llama mucho la atención sobre esta palabra es que estos discípulos, cuando empezaron a ser obedientes a Dios, a Jesús y a la palabra, se les levantó el enemigo. Ellos comenzaron a predicar la palabra porque eso los mandó Jesús. Muchachos, vayan a predicar. Luego hicieron, obedecieron, y lo primero que pasó, los metieron presos. O sea, ¿qué quiere decir esto, pastor? Que cuando obedecemos a la palabra de Dios se nos va a levantar el diablo. Cuando nosotros queremos obedecer a Dios, se nos va a levantar la oposición, el enemigo, hermano, que muchas veces nuestra propia familia. Le pasó a los apóstoles, hermano amado. Predicaron la palabra, presos. Lo primero que ellos encontraron, hermano amado, cuando empezaron a obedecer a Jesús fue que se les levantó el diablo, se les levantó el enemigo, la oposición, empezaron a perseguirlo. Dice que los fariseos y los saduceos, es decir, hermano querido, los religiosos de esa época, porque estos hombres eran religiosos,
se llenaron de envidia, así dice la Escritura, se llenaron de envidia. Dice la Biblia que apresaron, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Muchas veces nosotros decimos voy a obedecer a Dios. Ahora sí, este año es mío, este es el año de victoria. ¿Cuántos dijeron eso a principio de año? Este es mi año de victoria, amén. Gloria al Señor. Y decidimos, hermano querido, de comprometernos con Dios. Decidimos, hermano querido, caminar con Dios y ponerle bueno, como le decimos nosotros en el buen chileno. Le vamos a poner bueno este año. Si el año pasado fui cuchufleta, este año voy a ser bueno. Y sabe, hermano querido, muchas veces lo primero que vamos a encontrar nosotros cuando le queremos poner bueno, cuando queremos comprometernos, cuando queremos obedecer la palabra de Dios, lo primero que nos vamos a encontrar van a ser resultados contrarios. Ayúdanos, Señor. Porque uno quiere levantarse, uno quiere obedecer, uno quiere orar, quiere ayunar, quiere leer la palabra, quiere venir a la iglesia y siempre pasa algo. ¿Sí o no? ¿O estoy hablando con ángeles? ¿Nos pasa eso, no? Amén, nos pasa eso. Cuando queremos obedecer a Dios, a su palabra, lo primero encontramos, hermano querido, que se nos levanta una muralla gigantesca. Que mi viejo, que mi vieja, que mis hijos, que mis amigos, que el trabajo, que la enfermedad. Y siempre, hermano querido, algo se va a levantar para que nosotros no obedezcamos a Dios. Y muchas veces queremos tratar o tratamos de obedecer el mandato de Dios. Tratamos de hacerlo. Tratamos de ser mejores esposos. Amén. Usted me imagino que trata de ser una mejor madre, una mejor esposa, hermano querido, un mejor trabajador, un mejor vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que cada vez que queremos dar un paso de obediencia, un paso para ser mejor, nos va peor. Aleluya. Aleluya. Se nos levanta el diablo, se nos levanta la oposición. Entonces, hermano querido, yo sé que a muchos en este tiempo nos ha sucedido que queremos dar el paso de fe. Queremos ponerle bueno, este año es mi año y este es el año de victoria. Este año yo voy a estar con mis pastores. Este año vamos a levantar la obra. Este año voy a ir a predicar. Este año voy a estar en los cultos. Y cuando, hermano querido, estamos con las ganas, viene el diablo, la oposición, nos pega un como en el estómago y ya quedamos. Aleluya. Cuando aprendemos a caminar en obediencia, eso es caminar bajo la bendición de Dios. Y el diablo, Satanás, los demonios, hermano querido, todas las potestades malignas, no quieren que usted sea bendecido. No quiere que usted camine en obediencia. No quiere, hermano querido, que usted pueda levantarse en el Señor. No. Es por eso que muchas veces estamos ahí, caminando, nos caemos, andamos medio gateando en el Evangelio, llegamos punticodo a la iglesia, a lo espiritual. Porque nos cuesta obedecer, hermano. Porque si nosotros obedeciéramos a Dios, otra sería la historia en nuestra vida. Dios bendice a aquellos que le obedecen. Dios guarda, y vamos a hablar un poquito, hermano querido, sobre aquellos que Dios guarda cuando uno le obedece a Dios. Por eso el enemigo va a hacer todo lo imposible, hasta lo imposible, para desviarnos del camino, para que usted se desvíe, hermano querido, para que usted se aparte, para que usted se enfríe, para que usted le vea todo lo malo a la iglesia. Cuando empezamos a desobedecer la voz de Dios, la palabra de Dios, hermano querido, el enemigo empieza a apoderarse de nuestros corazones y venimos a la iglesia. Estamos sentados dentro de la obra, dentro de la iglesia, dentro del templo del Señor y estamos viéndolo todo mal. Empezamos a argumentar en nuestra mente, hermano amado. Empezamos a ver que todo está mal, que esto no me gusta, que esto aquí, que esto allá. Hermano querido, cuando debemos ser agradecidos por estar un día más en la casa de Dios. Cuando uno es obediente, querida Maggie, quedó grabada en el video. Hay bendición para nosotros. Por eso en la obediencia está la bendición de Dios. Por eso, hermano querido, la decisión que debemos tomar de antemano, y quiero que lo entienda esto, la decisión que debemos tomar nosotros de antemano. ¿Sabe qué quiere decir esto? Aunque venga, hermano querido, problemas, dificultades, pero nosotros de antemano debemos
anteponernos y obedecer a Dios aunque las cosas vayan mal. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo voy a obedecer a Dios si me está yendo mal? Bueno, Dios tiene planes. Se lo digo yo. Dios tiene planes. Aunque muchas veces veamos, hermano querido, que la barca se está medio hundiendo. Aunque veamos, hermano querido, las enfermedades, los problemas, las dificultades, los problemas con los hijos. Usted de antemano diga, bueno, yo te obedezco, Señor. Y como decía por ahí una persona, hace tu perfecta voluntad, Señor. Tú sabes lo que es correcto para mí. Yo lo único que me resta es obedecer. Saber que lo que está sucediendo es por algo. Es algún propósito, algún plan Dios tiene con esto. Aunque venga el enemigo. Aunque venga, hermano querido, el diablo y sus demonios, la oposición, a pesar de eso yo voy a ser obediente a Dios. Escúcheme bien. Yo soy obediente, dígalo, yo soy obediente al Señor. A pesar de lo que estoy pasando, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, yo obedezco a Dios, me mantengo fiel a su palabra. Yo voy a guardar mis principios porque sé en quién he confiado y sé quién está conmigo. Amén. Sí, Señor. Cuando uno estudia la Escritura, cuando uno estudia un poquito la Biblia y lee un poquito la palabra del Señor, nos podemos dar cuenta que en la Escritura hay hombres y mujeres que fueron usados por Dios, mucho, usados por Dios. ¿Tuvieron que pasar prueba? Amén, pues. Es más, todos los hombres poderosos en la palabra, en la unción, en el espíritu, los profetas, hermano amado, todos esos hombres y las mujeres, ¿por qué no decirlo? Todos pasaron pruebas. Nadie vivió, hermano querido, como un ricachón. No. Todos tuvieron que pasar alguna dificultad. Y esa oposición que a ellos se les levantó, escúcheme bien porque no lo quiero desanimar. Toda esa oposición que pasaron los apóstoles, los profetas, los grandes líderes de la palabra del Señor, nosotros también vamos a tener que pasar aflicciones, pruebas y oposiciones. Pastor, ¿y hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Todos los días, hermano querido, todos los días tendremos pruebas. Nos va a tentar el enemigo, ¿sí o no? Nos va a tentar el diablo. Que peleé con el esposo. Que peleé con mis hijos, que la vecina me hizo esto otro, siempre de alguna otra manera, que la enfermedad, que la crisis económica. O sea, de alguna otra manera vamos a pasar oposición para no poder levantarnos en el Señor. Pero usted debe seguir adelante con fe, confiando en el Señor, obedeciendo, hermano querido, a Dios en las buenas y en las malas. Obedece a Dios o sigue las corrientes del mundo. Obedece a Dios, hermano querido, obedece a su cónyuge. Obedece a Dios, hermano querido, o agrada al mundo. Esto es una prueba que vamos a pasar constantemente en nuestra vida. Es un examen que lo vamos a estar rindiendo todos los días de nuestra vida. Todos los días, un examen. Constantemente. Un examen que vamos a estar dando. Mira lo que me encanta de esta historia, hermano querido. En esta historia que Dios nos enseña que si somos obedientes a Él, Él se convierte en nuestro protector. Volvamos nuevamente a los que estaban presos. ¿Quiénes estaban presos? Yo les nombré dos personajes, Pedro y Juan. Estaban presos, ¿cierto? Por predicar la palabra, lo habían arrestado. Y dice la Escritura que los protegió y los sacó un ángel. Un ángel, hermano amado, los sacó de la cárcel. La Biblia dice que esa noche estaban ahí presos los discípulos y un ángel del Señor les abrió la puerta de la cárcel y los puso en libertad. Es tremendo. A lo mejor alguien lo puede ver como una historia, una metáfora o algo que no fue real. Esto fue real. La palabra es fidedigna, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. La obediencia muchas veces
no será el camino más fácil. Es difícil ser obediente. ¿Sí o no? Usted le pregunta a un niño, ¿eres obediente o no? Y como que la piensa. Sí, a veces. Gracias. Es difícil ser obediente. ¿No, no? Hay gente, hermano, creo que no le obedece a nadie. Hay gente, hermano, creo que no se cuadra a nadie. No, yo no le obedezco a nadie. Y pobre aquel, no se ha levantado ninguno que ha querido mandarme. Y pobre, porque lo entiendo. ¿Sabe, hermano querido? La obediencia muchas veces no es fácil, pero es el camino más seguro. El obedecer a Dios es difícil, hermano. El obedecer su palabra es difícil porque la palabra trae demandas, trae exigencias. Y eso la gente no la quiere cumplir, no la quiere obedecer. La palabra, hermano querido, no, muchas veces no la vamos a obedecer, no la queremos obedecer porque es difícil. Para aquellos que no aman a Dios, para los que amamos a Dios, esto, hermano querido, no se nos hace difícil. Amén. Pero es el camino más fácil para algunos, pero es el más seguro para nosotros, hermano querido, cuando confiamos en Dios, cuando le obedecemos a Él. No hay lugar más seguro en la tierra, no hay un lugar más seguro que podamos tener, hermano querido, que estar en la perfecta voluntad de Dios. No hay un lugar más seguro donde podemos estar que estar en los brazos, cobijados, hermano querido, como dice el Salmo 91, bajo sus plumas estaremos seguros, bajo sus alas estaremos seguros. Caminar en obediencia con el Señor trae bendición para nuestra vida. Porque Dios protege a los suyos. Dios protege a sus hijos. Cuando nosotros obedecemos a Dios, las puertas que estaban cerradas, ¿quién las abre? El Señor. El Señor abrió la cárcel para que salieran sus discípulos. ¿Cómo no va a poder abrir puertas que nosotros vemos que están cerradas? Amén, Señor, lo creo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido encarcelados, hermano querido, en las pruebas? Encarcelados en dificultades, encarcelados, hermanos queridos, en enfermedades, en crisis. Y el enemigo pone un seguro y ahí estamos encerrados y no vemos salida. Miramos para allá, miramos para acá, miramos por el otro lado y no vemos salida, hermano querido. Pero ¿sabe lo maravilloso que es la escritura y la palabra del Señor? Que aunque el enemigo, hermano querido, nos quiera enjaular con las pruebas, aunque el enemigo nos quiera enjaular con las dificultades y las enfermedades, tengo una buena noticia para usted, hermano querido, que la llave de esa cárcel la tiene el Señor. Y el Señor puede abrir nuestra cárcel, nuestras prisiones que tengamos en nuestra vida. Sí, Señor. Él tiene la llave para nuestros problemas. No hay puerta, hermano querido, no hay prisión, no hay calabozo, no hay cárcel que Dios no la pueda abrir. El Señor todo lo puede. El Señor es poderoso, grande, maravilloso. Sí, Señor. Si usted me dice, pastor, yo no estoy todavía, no estoy todavía para sufrir. Me acordé de los padres sufrir. ¿Se acuerdan de los padres sufrir, no? Por eso trae aquí tu dinero y te llevas un escobillón con unción. Y la gente iba, hermano. Me recuerdo porque ya en Santiago hay uno no sé si estará todavía en San Diego. Aleluya. Pero sabe, hermano querido, si usted me dice, pastor, yo no estoy listo todavía para sufrir. Yo no estoy listo, pastor, para que se me levante el diablo, la oposición. No estoy listo todavía, pastor. ¿Sabe lo que yo le tengo que decir en el nombre de Cristo? Que todavía no está listo tampoco para ser bendecido por Dios. Porque las bendiciones le llegan a aquellos que son obedientes a Dios. Aquellos que saben pasar luchas, pruebas, dificultades, crisis, hermano amado. Aquellos que están en las buenas y en las malas, los que están ahí firmes, fieles y dicen, Señor, estoy pasando esta dificultad, esta enfermedad, esta crisis, me falta el dinero, estoy atrasado en mis deudas, en mis cuentas, Señor, pero aquí estoy firme, Señor, porque creo en tu perfecta voluntad y sé que tú me proveerás, sé que tú me sanarás, sé que tú me levantarás. Aquellos que tengamos nuestra fe firme y fiel en el Señor, hermano querido, llegará la bendición en el tiempo que menos la esperamos. ¿Y Señor? Si yo le preguntara a ustedes en esta tarde, ¿cuántos quieren pasar a oposición? Yo me imagino que no, pastor, déjeme así nomás.
¿Cuántos hermanos queridos seguirán siendo obedientes si vinieran pruebas fuertes? Bueno, hemos visto, hermano amado, con algunos hermanos de nuestra iglesia, bien fuertes las pruebas que han llegado. Pero aquí han estado firmes en el Señor. Y Dios, hermano querido, no es deudor de nadie. Dios paga nuestra fidelidad, nuestra obediencia. Aleluya. Él dice en su palabra que si somos obedientes, Él nos protege, nos guarda y nos libra de nuestros enemigos. Hay algo también que me gusta de esta historia de los presos y la cárcel. Es que justamente lo que hace ser obediente, cuando uno es obediente, escuche, y esto es maravilloso, cuando uno es obediente a Dios, eso trae milagros. Estos hombres fueron obedientes en predicar la palabra, fueron metidos presos, pero a través de la obediencia, Dios manda un ángel. ¿Eso no es milagroso? Amén. Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nos arrodillamos o cuando los que no se pueden arrodillar y empiezan a clamar a Dios, hermano querido, de corazón, los ángeles se unen a esa alabanza a Dios. Sus ángeles están alrededor de nosotros alabando a Dios junto con nosotros. Los ángeles del Señor nos cuidan, nos guardan, nos protegen. El ángel de Jehová, dice la Escritura, acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Entonces, cuando uno obedece a Dios, eso trae milagros, prodigios. Algo pasa cuando uno obedece al Señor. Y eso es maravilloso. Y esto es lo que me encantó de este tema. Que a pesar de lo que estaban pasando estos apóstoles presos, la obediencia que tuvieron ellos hizo, no quiero decir desatar, pero trajo una bendición tremenda que trajo un ángel de Jehová. Trae milagros en tu vida cuando tú eres obediente a Dios. Si nosotros queremos ver milagros, no sé cuántos quieren ver milagros en su vida, pero si nosotros queremos ver milagros en nuestra familia, si queremos ver milagros en nuestra vida, hermano querido, debemos ser obedientes a Dios. ¿A quién? A Dios. Es impresionante toda esta historia porque los discípulos fueron obedientes y Dios hizo el milagro. Escúchame bien, ya voy a ir al clímax de la palabra. Nosotros nos podemos dar cuenta, hermano querido, en muchos pasajes bíblicos, en muchas historias dentro de la Biblia. Pero yo me di cuenta que muchas veces los milagros de Dios tuvieron un componente de obediencia. Y traje dos ejemplos bastante especiales en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. De hombres que fueron obedientes a Dios y Dios le hizo el milagro. Pero para que vieran milagros, ¿qué tenían que hacer? Ser obedientes. Por lo tanto, la obediencia, hermano querido, es algo que trae bendición de Dios. Y por eso que yo le puse el título. Es la obediencia y bendición de Dios. El obedecer a Dios. Hay una historia, y usted se la conoce de memoria, pero vamos a sumergirnos un poquito más a esta historia. La historia de Naamán. ¿Se recuerda la historia de Naamán? El general que tenía lepra. Dice la Biblia, este está en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que este hombre tenía una lepra tan grande, era una lepra terminal, se iba a morir. Recordemos que la historia de Jesús, en la historia bíblica, hermano querido, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la lepra no tenía, era como las iglesias católicas de estos de cerro, no tenía cura. No tenía cura, hermano. Por lo tanto, ese hombre tenía lepra y se iba a morir. Dice la historia que este hombre, Naamán, tenía una sirvienta, tenía una empleada. Y esa empleada era del pueblo de Israel. Ellos vivían en Siria. Ellos estaban en Siria, hermano. Y dice la historia que esta mujer le dice, ¿sabes qué? Yo conozco un profeta de Dios. Yo conozco un hombre de Dios. Y tú vas a ese hombre de Dios vas a ser sano. Y lo envió. ¿Sabe quién es ese profeta? Eliseo. Y dice la historia que Naamán, el general Naamán, fue donde Eliseo a decirle que lo sanara. Y dice la historia, hermano querido, que llega allá y ni siquiera sale el profeta Eliseo, manda a un sirviente. Y este sirviente le dice a Naamán, le dice, ¿sabes qué? Dice mi patrón, dice el profeta, dice Eliseo, que si tú te metes 7 veces en el Mar Rojo,
No, en el río Jordán. En el río Jordán. Si te metes 7 veces en el río Jordán, serás sano. Yo dije, ¿por qué río Jordán? Lo busqué, hermano querido, y en ese tiempo el río Jordán era sucio. Estaba sucio el río Jordán. Este hombre le costó obedecer. Un general, hermano. Primero le molestó mucho que el profeta no lo recibiera. Lo recibió un criado. Lo recibió, hermano querido, el empleado. Por lo tanto, le costó. Es como cuando usted va a ver a alguien y no lo recibe la persona que usted quiere que lo vea. Y manda a alguien. Pues si te viene a ver a ti, que me mandáis a otras personas. Entonces me imagino que Naamán quedó, hermano querido, pasmado, quedó para adentro porque no lo recibió el profeta. Es lo primero. Y lo segundo que me llama la atención, que Naamán, hermano querido, se tenía que ir a meter al río Jordán. El río Jordán estaba sucio, pero dice la escritura que lo mandaron a bañarse. Como más de algunos nos mandan a bañar, nos mandamos medio, aleluya, después del culto, tanto danzar. Y dice la Biblia, hermano querido, que este hombre se tenía que meter al río Jordán 7 veces. Dice la historia que le costó, hermano amado, le costó obedecer a este varón. Le costó obedecer, es medio duro de servir como algunos que conozco. Duros de servir, que no le gusta que nadie le diga nada. Y dice la historia, dice la Biblia, hermano querido, que este profeta no quería. O sea, este general no se quería meter. Y dice la Biblia que sus propios criados, sus propios empleados le dijeron, obedezca, le va a hacer bien. O si no, se va a morir de lepra. ¿Qué hizo, hermano querido? Se mordió el orgullo, se comió el orgullo. Y dice la palabra del Señor que este hombre se fue a meter al río Jordán, al río Jordán. 7 veces. 7 es plenitud, eso significa el número 7. Y dice la Biblia que mientras él se iba zambullendo el agua, 2, 3, y ya en el número 7, dice la historia, y lo dice la Biblia, que su carne era como la de un recién nacido. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que en la obediencia está la bendición. ¿Le costó o no? Amén. ¿A cuánto nos cuesta obedecer la palabra del Señor? ¿A cuánto nos cuesta hacer la palabra de Dios? Amén. A todos nos cuesta hacer la palabra de Dios. Amén. Nos cuesta obedecerla. Pero cuando uno la obedece, uno se da cuenta, wow, gracias Señor porque obedecí. Y vemos la recompensa. Y vemos la bendición del Señor, hermano querido. O sea, es la parte interesante de esta historia de Naamán. Es cuando no es a la idea de Naamán. No es al plan de Naamán. No son a tus ideas, hermano querido. No son a nuestras ideas. No son nuestros planes. Son a los planes de Dios. No es como yo quiera. Es como Dios quiere que se haga. Si usted quiere ser bendecido por Dios, lo tiene que ser a la manera de Dios. No a la manera nuestra. Tenemos que seguir los planes del Señor. Tenemos que obedecer los planes de Dios. No a nuestras ideas, no a nuestras corazonadas. O esa palabra que tenemos los chilenos, el me tinca. Digo, ¿no? Pastor, si me tinca. Le digo los hermanos tincaos. No sé dónde sale la Biblia, hermano querido, el tincao. Me acuerdo el chingao, que es ese otro personaje. Pero el tincao, hermano querido, no sirve. Aquí son a los planes de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos. Y dice la Biblia que mientras Naamán se bañaba, hermano querido, la lepra se iba yendo. Y él empezó a ser sano. Y la lepra murió. No él, la lepra. Mientras Naamán obedecía, era sanado. Pero si él no obedecía, seguía enfermo con lepra y se iba a morir. La Biblia dice, hermano querido, en el Nuevo Testamento, que hay un milagro también, al igual que Naamán, y también con la lepra. La lepra era muy común en esos años. ¿Sabía usted que en este tiempo también hay lepra? Sí, pues. Todavía existe la lepra, nada más que hay cura. Hay medicina para la lepra. Dice la historia, escúcheme bien, ya vamos a terminar para que no le dé pereza. Le iba a decir para que no se aburra.
Una vez me dijeron, pastor, esa es la esposa del burro. Una palabra chilena, los extranjeros no entienden burra, entonces, para que no les dé pereza. Entonces, hermano querido, hay una historia muy interesante también en el Nuevo Testamento sobre unos leprosos. No sé si se recuerda la historia. Amén. Eso es. Hay un mismo caso sobre la lepra del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero ya no era uno, eran 10 leprosos. Y dice la Biblia, que estos 10 leprosos vinieron donde Jesús. Vinieron donde Jesús. ¿Cuántos creen que todavía Jesús sigue haciendo milagros? Amén. Aleluya, sí, Señor. Dios todavía sigue haciendo milagros, así como lo hacía hace más de 2000 años atrás. Ese Espíritu Santo de Dios todavía se está moviendo y sanando a los enfermos. Amén. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Aleluya, sí, Señor. La gente puede cambiar, los gobiernos pueden cambiar, hermano querido, pero Él sigue siendo el mismo. Sus promesas siguen firmes hoy, mañana y siempre. Amén. Así que estos 10 leprosos vienen donde Jesús, y dice la historia, dice la Biblia, que venían ¿para qué? Para que Jesús le hiciera el milagro. Bien, están acá todavía. Dice la historia que estos hombres vieron al maestro, vieron a Jesús, y dijeron, aquí está el Mesías, aquí está el rabí. Me imagino, hermano querido, que estos leprosos ya se acercaron a Jesús, se acercaron al maestro y pusieron hasta su cabecita de úngeme. Me imagino que estaban hasta en la posición, hermano, para que Jesús le impusiera las manos. Pero la historia nos enseña otra realidad. Jesús ni siquiera los tocó. Dice la historia que no les puso las manos. Es más, no oró por ellos. Me imagino, hermano querido, que estos varones quedaron ahí desilusionados, desanimados. Jesús no oró por ellos y tampoco les impuso las manos. Vamos a orar por ellos, ¿no? Es más, Jesús le dio una orden. ¿Sí o no? ¿Has leído la historia, no? ¿Qué le dice Jesús a estos 10 leprosos? Vayan, y le dice así, vayan ustedes 10, vayan al sacerdote, preséntense frente al sacerdote. Así les dice, y los mandó. ¿Saben? La historia es tan emocionante y es tan linda. Uno, porque no sabemos si habrán llegado los 10, los otros 9, porque se devolvió uno. No sabemos si llegaron donde el sacerdote, pero dice la Escritura que estos hombres ninguno le argumentó a Jesús. Ellos tenían su fe puesta en Él. Creyeron a lo que Dios le estaba diciendo, aunque en el momento, hermano querido, ellos esperaban otra respuesta. Es como a nosotros nos pasa que cuando estamos enfermos o tenemos dificultades, pruebas, problemas económicos, le pedimos al Señor una respuesta sobre ese tema, pero Dios nos da respuesta para otra cosa. Es ahí cuando usted se tiene que mantener firme y seguir creyendo que Dios no es sordo. Dios conoce y escudriña lo más íntimo de nuestros corazones. Dice la historia, hermano amado, dice la Biblia, que Jesús le dijo a estos 10 leprosos, le dio una orden. Vayan y preséntense donde el sacerdote. La buena noticia es que los 10 fueron obedientes a Dios. Ninguno le argumentó. Ninguno le dijo, pero ¿cómo no vas a orar por nosotros si tenemos lepra? ¿Jesús sabía que tenían lepra? Amén. Sabían. Él sabía que tenía lepra. La Biblia dice que iban donde el sacerdote y mientras iban caminando al templo, la Biblia dice que ellos fueron sanados. Escúchame bien, y no se me vaya del tema. Escúchame bien. Mientras iban caminando, dice la Escritura que ellos iban siendo sanos. Mientras ellos iban siendo obedientes, Dios los iba sanando. Mientras iban dando pasos de obediencia, fueron sanos. O sea, si nosotros somos fieles a Dios, Dios se llevará nuestras cargas. ¿Quién hizo el milagro? Dios. ¿Pero quiénes fueron los obedientes? Los leprosos. Por lo tanto, hay algo, hermano querido, que nosotros debemos hacer para que Dios nos envíe el milagro. Es solamente poner obediencia a Dios.
Obediencia a Dios. El problema es que muchas veces, ya estoy terminando, el problema es que muchas veces tenemos confundidas las cosas. Nosotros queremos hacer el milagro y que Dios sea obediente a nosotros. Ya, pues, Señor, dame la bendición que tanto te he pedido. Pero, Señor, si yo soy tu hijo, ¿cómo no me vas a sanar? Pero, Señor, si yo soy el pastor de la iglesia, ¿cómo me vas a tener siempre al 2 y al 3? Entonces uno, hermano querido, quiere que Dios nos obedezca a nosotros cuando nosotros tenemos que obedecer a Dios para que Él haga el milagro. Por lo tanto, en la obediencia está la bendición. Cuando uno es obediente a Dios. Hay una historia, y con esto termino, me recuerdo de esta historia. Cuando Moisés estaba saliendo con el pueblo de Israel, ¿se recuerda la historia? Dice la Biblia que se estaba arrancando, estaban huyendo del faraón. Y venía el faraón, hermano querido, con todo su ejército. Con los caballos, venían lanzas, todo venía, todo el mortero, todo venían. Y dice la Biblia que llegó un momento donde Moisés ve y llega a donde está el mar. Atrás venía el faraón, los carros del faraón, el ejército del faraón. A la izquierda tenía desierto, a la derecha desierto. No tenía para dónde arrancar. ¿Cuántas veces nos hemos visto así, Maggi? ¿Cuántas veces nos hemos visto así? No tenemos para dónde arrancar. ¿Qué hago, Dios mío? Y es ahí cuando Dios le dice: Moisés, levanta la vara. Levanta la vara. Solamente levanta la vara. Moisés solamente levantó la vara y el Señor hizo el milagro. Hay momentos, y con esto concluyo, hay momentos en la vida, hermano querido, que los vamos a ver agobiados, nos vamos a ver, hermano querido, sin salida, desanimados, angustiados, deprimidos, sin fuerza, sin ánimo, problemas en la familia, problemas en la salud, problemas en lo económico, problemas con el cónyuge, con el matrimonio, con los hijos, hermano, con los vecinos, en el colegio, que el trabajo, un montón de problemas y un sinfín de problemas. Y nos vamos a ver agobiados, ¿o no? Yo me he visto agobiado muchas veces, atareado con tantos problemas. Es ahí cuando Dios me dice: sé obediente a mi palabra y cree que yo estoy contigo y no te dejaré ni te desampararé. Y es ahí cuando Dios, hermano querido, hace el milagro. Nosotros debemos ser obedientes a lo que un día el Señor nos prometió. Y el Señor lo hará. Créalo. Váyase con la obediencia. Señor, quiero ser obediente a tu palabra. Quiero obedecerte, Señor. Y en la obediencia, Dios nos va a bendecir. Esta historia, estas 3 historias que le he narrado, las saqué de la Biblia. ¿Por qué? Porque usted las conoce. Y qué mejor que usted pueda entender la palabra del Señor que usted ha leído. Y así como usted lo ha leído, usted sabe, hermano querido, que todos esos hombres fueron obedientes a Dios. ¿Sabe, hermano querido? Los saduceos y los fariseos, y con esto concluyo, escúcheme bien, la historia. Dice la Biblia que cuando los sacó el ángel de la cárcel, ellos ¿para dónde nuevamente se fueron? A predicar la palabra, eran porfiados. Ellos predicaron la palabra y dice la historia que los saduceos y los fariseos se dieron cuenta que la cárcel estaba cerrada, pero ellos no estaban adentro. Que no estaban. Entonces, dice la Biblia que le dijeron a los saduceos y los fariseos: no, si están nuevamente predicando en la plaza. ¿Qué pasó? Que los fueron nuevamente a buscar y los metieron nuevamente presos. Y ahí Pedro le dice una frase tan hermosa, y quiero que usted se lo ponga en su corazón y no la saque nunca más. Pedro le dice: oye, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Aleluya. No sé a quién tiene que decirle usted esa palabra. Entonces, para concluir, escúcheme bien. Entonces dice la historia que estos hombres los volvieron a apresar nuevamente cuando Pedro le da esa frase del oro. Y dice la historia, hermano querido, que los querían matar.
Y Pedro, hermano, dice la historia que habían los saduceos y los fariseos se juntaron, hicieron como una reunión y dijeron, bueno, si esto es de Dios, se va a dar. Si esto no es de Dios, se va a acabar. ¿Sabe quién dijo esa gran frase, hermano querido? Cuando yo lo leí y busqué nuevamente y lo busqué, lo dijo el gran Gamaliel, un doctor de la ley. El que fue, el que enseñó y discipuló a Pablo. Ese hombre va y dice, si esto es de Dios, se va a dar. Si no es de Dios, se va a acabar, como se levanta cualquier profeta, se va a acabar. ¿Sabe, hermano querido? Lo que me trajo a la memoria esa palabra de un fariseo que dijera eso de los apóstoles. Es más, gracias a Gamaliel, gracias a Dios, gracias a Gamaliel, pudieron nuevamente soltarlo a los apóstoles. Y eso me trae a la memoria una palabra muy linda, que Dios usará muchas veces a nuestros enemigos para bendecirnos. Que muchas veces el Señor usará, hermano querido, a personas extrañas para bendecir en nuestra vida. Cuando eres obediente a Dios, Dios te cubre en todas las áreas de tu vida. No sé cuántos quieren ser obedientes en esta noche. Si no, usted se lo verá con el Señor. Pero creo, hermano amado, que el ser obediente, y dice la Escritura que no es gravoso para aquellos que amamos a Dios. No es una carga ser obediente cuando amamos a Dios. Para aquellos que no aman a Dios, para aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios, es difícil. Pero para nosotros que amamos a Dios, que amamos la palabra, no es gravoso. No puede ser, hermano querido, un impedimento, no puede ser una carga venir a la iglesia. No puede ser una carga orar, no puede ser una carga, hermano querido, leer la palabra. No puede ser una carga predicar la palabra en las calles. No puede ser una carga, hermano querido, darle la gloria a nuestro Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, Dios enviará milagros para nuestra familia. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. No hay milagros que Dios no pueda hacer. Por lo tanto, y esta es la palabra del día de hoy, en la obediencia está la bendición. Cámbiale la ganancia por bendición. En la obediencia está la bendición. Amén. Póngase de pie.